Hoy en día armar una computadora es más fácil que nunca. Cualquier persona con ciertos conocimientos básicos, con 2 pulgares y que sepa utilizar un destornillador, podría armarse su propia máquina. Sin embargo, existen algunos errores que los principiantes e incluso gente más experimentada suelen cometer tanto a la hora de elegir los componentes para armar su computadora como en el proceso para armarla. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de cuáles son algunos de los más comunes y cómo evitarlos o solucionarlos. Así que, sin mucho más preámbulo, empecemos con este video. Si bien la situación económica de Argentina y otros países de Latinoamérica no es la mejor, invertir muy poco dinero en algunos componentes clave de tu computadora puede jugarte como un arma de doble filo a la larga. Por ejemplo, si hablamos de componentes en los que no podemos escatimar, es en la fuente. Generalmente se suele pensar que el CPU es el cerebro de nuestra PC. A mí me gusta pensar a la fuente de poder como el corazón de nuestro equipo, ya que sería quien se encargue de distribuir la sangre, o en este caso, la energía a cada órgano o componente de nuestra PC. En este tipo de fuentes baratas, al no tener algún tipo de certificación como 80 Plus White, bronce o oro, no podemos saber con certeza ni cuánta energía puede proveerle a nuestro equipo, ni la estabilidad de dicha corriente eléctrica. Además, a la hora de armar nuestra PC tenemos que asegurarnos que nuestra fuente puede entregarle la cantidad correcta de watts necesarios para todos los componentes que hayamos elegido. Una PC con un i9 y una RTX 2080 no va a consumir lo mismo que una PC con, por ejemplo, un Ryzen 3 2200G con gráficos integrados Vega. Y esta es otra parte donde mucha gente se suele equivocar, o suele sobreestimar la cantidad de watts que necesita para su PC, o suele comprar fuentes de 800 watts para un Ryzen 3 2200G que no necesita tanto. En rasgos generales, traten de evitar las fuentes genéricas porque se van a ahorrar muchísimos problemas. Y si ustedes no saben cómo medir la cantidad de watts que necesita la computadora que se planea armar, existen distintas páginas como pueden ser pcpartpicker.com, en las cuales ustedes pueden poner todos sus componentes y les va a dar el número máximo de watts que esa computadora podría consumir. Sin embargo, al ser el número máximo de watts que su computadora podría consumir, no significa que va a estar todo el tiempo consumiendo eso, sino que sería como el máximo. Sin embargo, yo lo que les recomiendo es que siempre traten de estar un poquito más o tener un margen de watts para, si en un futuro quieren agregar o sacar cosas, pueden hacerlo sin tener que comprometer cosas. Otros errores muy comunes que se suelen ver, sobre todo cuando ustedes me mandan, che Tony, esta computadora estaría bien, serían problemas relacionados a la compatibilidad de los componentes entre sí. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces me suele pasar que me mandan, por ejemplo, configuraciones de computadoras con, por ejemplo, un i5 8400, que es un procesador que está bien para jugar, está bien para justamente hacer tareas de ofimática, van a estar perfectos para jugar los juegos normales. Sin embargo, lo que suelen elegir es que muchas veces lo que pasa es que eligen este tipo de procesadores y eligen, por ejemplo, una motherboard del chipset, por ejemplo, Z390, algo así. Estas motherboards están pensadas para hacer overclocking y ustedes, al no tener un procesador que les permita hacer overclocking, justamente estarían gastando un poco más de plata al reverendo pedo, porque justamente no podrían aprovechar esta característica que tiene su motherboard. Lo mismo pasaría si ustedes eligieran, por ejemplo, un procesador muy caro como puede ser un i9 9900K y lo ponen en una motherboard que simplemente no permite hacer overclocking. Estarían gastando dinero en algo que no van a estar utilizando. De la misma forma pasaría si, por ejemplo, ustedes eligen, o mejor dicho, se guían por el aspecto de una motherboard y terminan eligiendo, por ejemplo, una mother para AMD y su procesador es de Intel. Esto sería bastante grave, sobre todo si ya lo compraron. Entonces asegúrense de saber bien que todos sus componentes son compatibles entre sí. Saliendo de las cosas técnicas, las cosas más básicas. Si el tamaño de, por ejemplo, tu GPU es muy grande, obviamente no va a entrar en todos los gabinetes pequeños. Si vos te querés armar una computadora con un form factor más pequeño, tenés eso en cuenta. No podés meterle, por ejemplo, una RTX 2080 que suele tener 3 coolers porque simplemente no te va a entrar, a menos que encuentres una que se pueda refrigerar por el agua y etc. Todas estas cosas las tienen que tener en cuenta antes de comprar sus componentes. Otra cosa que ustedes tienen que tener a la hora de elegir los componentes es no solamente la compatibilidad, sino si un componente va a estar causando un cuello de botella a otro. ¿A qué me refiero con un cuello de botella? Bueno, imaginémonos que nosotros queremos armar una computadora con un procesador básico, como podría ser un Ryzen 3 2200G o un Pentium, un Intel Pentium, y le metemos una RTX 2080. Simplemente son dos componentes distintos para objetivos distintos y uno de ellos va a estar limitando al otro. En este caso, el procesador no va a poder seguirle el ritmo a la placa de video y justamente se estaría creando un cuello de botella, un desbalance en nuestra máquina,
y no podríamos sacarle el provecho a esa placa de video que en este caso es la RTX 2080. Para explicar esto se me ocurre otra analogía relacionada con el cuerpo humano. Imagínense que por ejemplo tenemos al cuerpo de Usain Bolt y le metemos el corazón de una persona bastante mayor de 80 años. Si bien el cuerpo de Usain Bolt va a estar ahí, el corazón no va a poder bombear la suficiente sangre para que justamente pueda correr a la velocidad que ese cuerpo podría correr. Entonces, obviamente el cuerpo estaría limitado a lo que el corazón le puede proveer. Sé que pudo haber sonado un poco confuso, pero créanme que si lo piensan un ratito van a saberlo. Traten de evitar los cuellos de botella. Los siguientes errores que vamos a estar hablando son errores que vienen principalmente por dos factores: ser muy poco organizados y no tener la información o el conocimiento suficiente a la hora de armar tu computadora. En nuestra PC, al igual que en la mayoría de los equipos de tecnología que por lo menos se utilizan a día de hoy, las temperaturas son un factor fundamental que van a influir en el buen rendimiento o en el mal rendimiento de nuestro equipo. Entonces nosotros lo que queremos buscar es crear un espacio donde el aire pueda fluir libremente, sin que hayan cosas estorbándolo y que obviamente se pueda mantener un flujo de aire continuo y no se generen temperaturas altas dentro de nuestro gabinete. Me ha pasado de ver muchísimos novatos o gente que me manda la foto de su computadora y veo cualquier desastre de cables que simplemente me sorprende que todavía la computadora se siga encendiendo. Intenten ordenarlos un poco, esconderlos por ejemplo con bridas, con velcros, con precintos, con lo que quieran utilizar para justamente reducir el espacio que están ocupando dentro de nuestro gabinete y el aire pueda fluir libremente. Una de las consecuencias de que el aire no pueda fluir libremente es que, por ejemplo, coolers como sobre todo el del CPU, si tienen un cooler de stock, se pueden llenar de polvo, obviamente al llenarse de polvo pueden empezar a funcionar mal, no pueden estar refrigerando a su mayor potencial y obviamente esto va a influir en la temperatura de nuestro procesador y en el rendimiento de nuestra PC. Así que sean ordenados, traten de mantener todo su cablerío dentro del gabinete lo más limpio y ordenado posible. A la hora de ensamblar su computadora, no asuman que cualquier puerto que tenga el mismo nombre va a ser igual que otro. ¿A qué me refiero con esto? Imaginémonos que por ejemplo tenemos dos DIMMs o dos sticks de memoria RAM y nuestra motherboard tiene 4 slots para conectarlos. Mucha gente lo que suelo ver es que conecta los dos juntos y la realidad es que esta es una forma, no es incorrecta, pero no es la óptima para hacerlo. Existe algo en la mayoría de motherboards actuales que se llama la tecnología Dual Channel, con lo cual nosotros al conectar dos memorias simplemente las podemos conectar una con un espacio entre medio de la otra y estas memorias podrían funcionar a mayor frecuencia que si las conectáramos una al lado de la otra. Generalmente se conectan una memoria en el puerto 1 y el 3 o en el 2 y el 4. Justamente hay que alternar de esa forma. Si ustedes no saben cuál es el puerto 1, 2 y 3 y 4 de su motherboard, lo pueden ver en el manual de usuario. Así que tengan eso en cuenta a la hora de armar su computadora. Y ya que hablamos de instalar cosas, por favor, sean muy delicados con el CPU. No saben la cantidad de gente que suele no solo arruinar los procesadores en el caso de AMD, como arruinar los sockets en el caso de Intel. Los procesadores de Intel y de AMD tienen muchísimas diferencias, pero la principal diferencia físicamente es que los procesadores de AMD tienen pines físicos, simplemente salen del procesador, y el procesador de Intel simplemente tiene contactos de cobre que se llaman pads y los pines están incrustados en la motherboard. Cuando ustedes coloquen un procesador de AMD, traten de ser lo más cuidadoso posible. No tienen que aplicar ningún tipo de fuerza. Si lo aplicaron bien, si la forma de aplicarlo está correcta, si no saben cómo aplicar un procesador, vayan a ver nuestra guía. Pero si ustedes lo aplicaron correctamente, no deberían tener que aplicar ningún tipo de fuerza encima de él para que él mismo caiga. El procesador está diseñado para que él mismo caiga justamente por la fuerza gravitatoria sobre básicamente el socket, se quede ahí puesto y no tengan que hacer nada, no lo tienen que mover para un costado, no tienen que apretarlo con un dedo. He visto cada cosa en YouTube que sinceramente basta, por favor, háganlo bien, simplemente tienen que ver la esquinita del procesador, ver que tiene una flechita, ponerlo bien y ya está, no tienen que apretarlo, girar la palanquita y ahí quedó. Traten de cuidar mucho sus procesadores. Y por último vamos a hablar de un error fundamental que muchísima gente, incluso los más experimentados, todavía siguen haciendo. Y es que no le hacen un correcto mantenimiento a su computadora, a su equipo, tanto sea de hardware como de software. Un mantenimiento de hardware sería simplemente, como ya explicamos en la guía, en el video de la guía de cómo mantener tu PC, simplemente manteniéndola limpia. Cada X cantidad de meses nuestra computadora se empieza a llenar de polvo por simplemente el polvo y las partículas que están en suspensión en el aire constantemente. Los ventiladores de nuestra computadora básicamente los absorben, los chupan, los meten adentro de nuestra computadora y algunos caen, por ejemplo, encima de nuestra placa de video, etc. Y esto con el tiempo puede llegar a influir en las temperaturas. Así que eso, para limpiarlo, ya tienen toda una guía hecha, vayan a verlo. Y en el caso del software, ustedes tienen que utilizar programas como un antivirus
simplemente es buena práctica. Tienen que hacer backups de sus archivos importantes porque un disco rígido puede fallar de un día para el otro y puede ser que pierdan toda su información importante, así que háganlo. Y después también hagan limpiezas o incluso reseteos de fábrica, mejor dicho, de Windows, y limpien sus archivos temporales, limpien las carpetas de descargas para que traten de tener sus discos lo más limpios posibles, y de esta forma ustedes pueden tener el sistema operativo corriendo como si fuera el primer día. Y bueno, creo que esto fue un poco todo por el video, espero que os haya gustado mucho. Si tienen otros errores que ustedes han cometido en el pasado y simplemente les gustaría ayudar a la comunidad para que no se vuelvan a repetir, los pueden dejar todos en los comentarios de acá abajo. Si son nuevos en el canal y les sirvió, les gustó este contenido, no olviden suscribirse y dejar su like, nos ayudan muchísimo. Espero que os haya gustado mucho, vamos a seguir volviendo, estamos volviendo a traer contenido más seguido, que con la facultad, con todas las cosas se empieza a complicar un poco, pero bueno, intentaremos traerles más cosas buenas, de calidad y obviamente lo que simplemente ustedes nos pidan. Así que bueno, nada, esto ha sido todo por hoy, nos veremos en un próximo video. Chao, chao.